Número 10. Miedo a los muertos vivientes. Cualquiera que tenga un miedo arraigado a los zombies nunca sobreviviría en la antigua Grecia. Los griegos estaban increíblemente obsesionados con los muertos vivientes. A pesar de que estas son las mismas personas que nos dieron algunas de las mentes más lógicas y pensadores racionales, todos eran bastante absurdos cuando se trataba de zombies, y sí tenemos pruebas de ello. Los arqueólogos han descubierto múltiples casos en los que los antiguos griegos enterraban a las personas de tal manera que nunca pudieran resucitar entre los muertos. Los castigarían con piedras, apilarían sus cadáveres con fragmentos de cerámica y cualquier cosa que pensara que funcionaría para mantener el cuerpo inmovilizado dentro de su tumba. Los griegos temían que si no hacían eso, ciertos individuos se levantarían de su tumba y aterrorizarían a los vivos. La doctora Carrie Saluski, de la Universidad de Pittsburgh, dice que los griegos son excelente ejemplo de una cultura antigua que abrazó lo sobrenatural. Realmente creían que los cadáveres podían reanimarse, pero no pensaron en los zombies vagando por el mundo en grandes hordas y acabando con la civilización. En cambio, los zombies para los griegos eran agentes de la muerte. Se pensaba que se escabullirían a través de las sombras para aprovecharse de víctimas desprevenidas, generalmente como venganza por algo que sucedió en la vida. La necrofobia, el miedo a los muertos, estaba muy presente en la antigua Grecia. Número 9. Desnudo en el gimnasio. A los antiguos griegos les encantaba ir al gimnasio. En Atenas, hace más de 2000 años, la gente estaba tan entusiasmada por ponerse en forma como la gente de hoy, incluso más. Pero había una cosa acerca de ir al gimnasio en Grecia, en ese entonces, que no sería políticamente correcta en estos días. En primer lugar, el gimnasio no siempre fue solo para hacer ejercicio. Según Eric Chalin, quien escribió un libro sobre la historia de los gimnasios, el gimnasio era un lugar para artistas y políticos. El griego ilustrado podría ir al gimnasio y a hablar de la vida, la cultura y los dioses con sus amigos ilustrados. Y mientras todo eso sucedía, los hombres estaban completamente desnudos. La palabra gimnasio se traduce como escuela para el ejercicio desnudo. Y sí, hablo en serio. No había nada de raro en esto para los griegos. Tenían una especial admiración por el cuerpo desnudo y preferían practicar deportes y mantenerse en forma sin ropa. Estaban positivamente obsesionados con la forma masculina y se pavoneaban desnudos con todos sus amigos en gimnasios al aire libre sin preocuparse por nada. Pero el espíritu libre de los griegos moría con los romanos y sería desgarrado en la Edad Media. Los romanos no creían que fuera bueno obsesionarse con el cuerpo o la apariencia física. Tampoco les gustaba que los griegos estuvieran tan dispuestos a saciar sus deseos físicos. Cuando el cristianismo se afianzó en la Edad Media, el cuerpo se convirtió en algo temible y algo tóxico que se utilizaba solo para placeres inmorales. Incluso en los días modernos estamos muy lejos de gimnasios abiertamente desnudos como los griegos. Número 8. Heráclito y el estiércol de vaca. Heráclito de Efeso fue un filósofo griego del siglo VI a.C. Era un hombre arrogante, supuestamente una influencia tanto de Platón como de Aristóteles, y era famoso por presentar sus mejores ideas en forma de acertijos. Pero Heráclito, con el paso de los años, se volvió un poco trastornado y un poco perdido en su filosofía. Comenzó a odiar la compañía de las personas y luego se retiró a las montañas como un ermitaño. Mientras vivía sus últimos días como un anciano loco en las montañas, comenzó a sufrir una misteriosa dolencia. Sufría una acumulación de líquido en el cuerpo. Sin saber exactamente cómo tratarlo, decidió cubrirse completamente de estiércol de vaca. La idea era que el calor del estiércol haría que el fluido dentro de su cuerpo se evaporara. Con lo que no contaba era que quedaría atrapado en un montón de estiércol como si hubiera pisado arenas movedizas. Atrapado completamente indefenso y hasta el cuello de caca de vaca, fue atacado por unos perros callejeros y asesinado. Trató de curar su propia enfermedad y en cambio los perros se la comieron. Es importante saber que esto puede no ser históricamente exacto. Nadie puede decir con certeza cómo murió el famoso filósofo. Algunos eruditos dicen que la historia sobre su muerte por acumulación de líquido fue un giro irónico de sus enseñanzas, algo sobre la muerte del alma cuando se convierte en agua. De cualquier manera, los antiguos griegos tenían algunas ideas extrañas sobre la medicina y el estiércol de vaca. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Entrenamiento espartano. Esparta era una ciudad-estado griega. En la antigua Grecia, el país estaba formado por muchas ciudades-estados individuales, ninguna subordinada a la otra. Atenas era su propia ciudad-estado, al igual que Esparta. Pero Esparta era muy diferente de Atenas. Mientras que los vecinos atenienses se ocupaban de la política y la filosofía, los espartanos se ocupaban de entrenar guerreros. Fue gracias a la batalla de las Termópilas en 1480 a.C. que los persas nunca conquistaron Grecia, y esa batalla fue solo un puñado de espartanos contra OLG
ejército persa muy superior. Muchas de las ciudades-estado griegas tenían ejércitos perfectamente buenos, pero el ejército de Esparta fue reconocido como el mejor. Alcanzaron esta grandeza debido a sus sistemas de educación y formación. Utilizaron métodos duros y a menudo crueles para preparar a los jóvenes espartanos para que se convirtieran en buenos ciudadanos y soldados despiadados. Se llamaba agoge, y es difícil imaginar a los niños de 7 años de hoy pasando por una prueba tan violenta y agotadora. Los padres de estos días los verían como una experiencia traumática y aterradora, pero fue lo que hizo grande a Esparta. Según el historiador griego Plutarco, los espartanos comenzaron a desarrollar a sus soldados inmediatamente después del nacimiento. Los bebés varones serían evaluados por los ancianos y solo aquellos considerados robustos podían vivir. El resto se consideró no apto para ser espartano y se dejaba al pie de la montaña para perecer. Luego, a la edad de 7 años, los niños eran entregados al Estado. Era como un campo de entrenamiento donde los chicos venían y entrenaban juntos, estudiaron, pelearon entre sí y el más hábil pronto se convertía en capitán y podía dar órdenes. A través de su entrenamiento y educación, los niños espartanos se convirtieron en hombres que podían soportar más que cualquier otro griego. También se dedicaron a Esparta, y esta crianza resultó ser una de las entidades políticas más estables de la historia mundial. La política de Esparta nunca fracasó, porque todos crecieron en un estricto sentido de comunidad y cooperación. Esparta solo cayó cuando se vieron obligados a unirse al resto de Grecia después de que se unificaron en el año 192 a.C. Número 6. Bebés sanos. Lamentablemente, los espartanos no fueron los únicos en la antigua Grecia que desecharon a los bebés no deseados. En la antigua Atenas era totalmente normal que alguien arrojara a un bebé humano a un pozo si moría poco después de nacer. En ese entonces, se veía como nada más tirar algo. Es bastante horrible, pero los griegos no vieron nada de malo en ello. La evidencia de esta práctica aterradora se descubrió en la década de 1930. Los arqueólogos excavaron el mercado del Ágora ateniense en el centro de la ciudad. Encontraron todo tipo de templos enterrados, estatuas fantásticas y un pozo misterioso excavado en la roca. Esperaban encontrar más estatuas y reliquias en el fondo del pozo, pero en su lugar encontraron 450 esqueletos de bebés. Al principio los expertos no podían comprender la idea de tirar a los bebés. Creían que había habido algún tipo de enfermedad masiva que acababa con cientos de niños, pero no fue hasta más tarde que los investigadores acordaron que el pozo había sido un vertedero de basura para los fallecidos recientemente. El caso es que en la sociedad griega nadie era considerado una persona real hasta unos 10 días después de su nacimiento, cuando tenían una ceremonia especial, y así, si un bebé moría por causas naturales después de nacer, casi nunca se le enterraba adecuadamente ni se le lloraba, simplemente los arrojaban al pozo local y los dejaban en el vertedero. Número 5. Sacrificio a Zeus. Los antiguos griegos pueden haber hecho un poco más de sacrificio humano de lo que se creía anteriormente. Sabemos que los aztecas, incas y mayas eran fanáticos de los rituales de sacrificio, pero en realidad no es algo que aparezca en la historia griega. Sin embargo, un descubrimiento reciente en el monte Lycaon está cambiando toda nuestra perspectiva sobre el sacrificio griego. Los restos fríos de un adolescente masculino se encontraron en la cima de la montaña, un lugar que sabemos que era popular entre los adoradores de Zeus. Fue en la cima de la montaña donde se erigió un altar de cenizas a Zeus, el dios de los dioses. El altar fue excavado en 2006, pero inicialmente no se encontraron restos humanos. Estos no llegaron hasta mucho más tarde. Ahora los investigadores se preguntan cuántos otros sitios en la antigua Grecia se usaban para el ritual de asesinato de una persona. Podría ser que los griegos fueran mucho más sedientos de sangre de lo que nadie hubiera imaginado. Número 4. Papel higiénico de piedra plana. Si alguna vez te has preguntado cómo era vivir en la antigua Grecia, reemplaza tu papel higiénico por un plato roto de tu armario y tendrás la respuesta. Pero según un nuevo estudio del antropólogo francés Philippe Charlier sobre la higiene del baño en la era clásica, los griegos usaban piedras planas o piezas de cerámica para limpiarse el trasero. La teoría se basa en pequeños discos encontrados cerca de las letrinas antiguas con residuos aún adheridos a ellos desde hace miles de años. También hay imágenes en tazas antiguas que parecen mostrar a personas que usaban estas piedras para limpiarse el trasero. Esto es bastante diferente a lo que hicieron los romanos en sus baños públicos. Usaron algo llamado tersorium, que era una esponja atada a un palo largo. La gente lo usaría para limpiar sus traseros, con docenas de personas compartiendo el mismo palo. Le darían un breve enjuague con agua de vinagre o agua salada y luego se la pasarían a su vecino. Sin embargo, los griegos tomaron una dirección totalmente diferente con su etiqueta en el baño. Usaron rocas para raspar los residuos no deseados en lugar de una esponja suave y cómoda. Número 3. El hombre melificado. Remojar un cadáver humano en miel se practicaba ampliamente en China en el siglo XVI. Se llamaba melificación y era una forma en que las personas mayores donaban su cuerpo a la ciencia. La idea supuestamente surgió de una receta árabe, una tradición antigua en la que una persona recién muerta tenía su cuerpo transformado para el estudio de la medicina. El proceso fue espantoso e implicó convertir un cuerpo humano en una barra de chocolate momificada. Para hacer las cosas aún más espantosas, para obtener mejores resultados, el proceso
proceso de melificación generalmente comenzaba mientras el individuo aún estaba vivo. El individuo no comería nada más que miel cuando llegaran sus últimos días, incluso se bañaba en miel. En poco tiempo la miel se acumulaba dentro del cuerpo y luego la persona moría. Después de su muerte eran enterrados en un ataúd de piedra lleno hasta el borde de miel. Luego el ataúd estaba cerrado durante 100 años. La miel preservaba el cadáver y lo convertía en un dulce pegajoso azucarado. Después, la manzana de caramelo humana momificada se cortaba en pedacitos y se les vendía en los mercados como medicina. La gente usaba este material para tratar heridas, fracturas de hueso, enfermedades e incluso se lo comían como regalo. Y aunque esto fue popular en China en el siglo XVI, comenzó mucho antes en la antigua Asiria y es posible que también lo practicaban los griegos. El historiador griego Heródoto escribió sobre la práctica en el siglo IV a.C. y también hay rumores de que Alejandro Magno fue enterrado en un sarcófago lleno de miel. Número 2. Echar a los políticos. Si no te gustaba un político en la antigua Grecia, podías reunirte con tus amigos y votar para que los condenaran a ostracismo. La antigua democracia griega era algo tan nuevo y emocionante que si el público odiaba lo suficiente a un político, podían expulsarlo de Grecia para siempre. Eso fue popular por un breve momento en el tiempo. Entre los años 487 y 416 a.C., se animó a los atenienses a desterrar a quien quisieran sin juicio. Era lo opuesto a un concurso de popularidad. Según el historiador James Schiger de la Universidad Estatal de Florida, sus orígenes fueron completamente humildes. Para evitar que cualquier tirano se arraigara en el sistema democrático, se otorgó a los griegos el poder de expulsar a los políticos no deseados. Los registros históricos de la antigua Grecia muestran que sucedió al menos una docena de veces. Un candidato solo necesitaba aproximadamente 6.000 votos en su contra. Eso se consideraba suficiente odio en la democracia ateniense como para que el político fuera condenado a ostracismo. El problema se convirtió en que los atenienses no podían ponerse de acuerdo en nada. Si incluso un pequeño grupo odiaba lo que estaba haciendo un político, podían expulsar a ese individuo sin equipo. Se convirtió en un gran problema porque después de casi un siglo no se hacía nada. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre cuál era el camino correcto, por lo que la antigua Grecia tuvo que cambiar su sistema a algo un poco más parecido a lo que tenemos hoy. Número 1. No vale la pena su sal. La antigua Grecia no era tan civilizada como mucha gente piensa. Un aspecto importante de la sociedad griega del que nadie quiere hablar es el hecho de que practicaban el comercio de los esclavos. Los esclavos eran una parte importante de la cultura griega, al igual que lo fueron para los romanos. Era perfectamente aceptable en la antigua Grecia comprar seres humanos de estados extranjeros y tratarlos como ganado. Aún más inquietante es cómo los griegos pagaban por sus esclavos. Uno de los métodos de pago más populares fue la sal. Debido a que la sal era un bien escaso, podía usarse para todo, desde pagarle a un soldado por su trabajo hasta comprar otro ser humano. La expresión "no vale la pena su sal" proviene de los antiguos mercados de esclavos griegos cuando las personas se negaban a pagar sal por un individuo que consideraban indeseable. Gracias por ver el video. ¿Crees que podrías haber sobrevivido en la antigua Grecia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.